Bienvenidos a un primer episodio, a un primer capítulo de este podcast que he decidido llamar Periodismo con Sentido. Mi nombre es María José Flores, soy periodista venezolana, graduada en Derecho aquí en España, y mi interés es compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el periodismo y la comunicación en general, porque el periodismo se ha convertido en los últimos años. Siempre lo ha sido una parte importante de la sociedad, pero en los últimos años ha adquirido un papel protagónico y esto se debe sobre todo a la gran cantidad de posibilidades que tienen no solo los periodistas, sino los ciudadanos en general de comunicarse, de transmitir ideas y de dar a conocer informaciones y opiniones. En esta oportunidad quiero comenzar haciendo algunas reflexiones sobre la censura o el intento de censura, ya que en España estamos en plena campaña electoral para elegir al próximo presidente del gobierno. Y los medios de comunicación pues han estado en el debate no solo como multiplicadores de la información, sino como objeto también de duras críticas por parte del gobierno y de algunos políticos de oposición. Si algo puede ilustrar ese papel protagónico que han adquirido los medios en los últimos días en esta campaña electoral, es precisamente una de las propuestas que está incluida en el programa de gobierno de Sumar, que es el partido que está liderado por la vicepresidenta Yolanda Díaz. Díaz propuso expulsar de la carrera a los periodistas que manipulen y desinformen, algo que en realidad no tiene mucho encaje legal, ya que en España no existe una legislación que regule el ejercicio del periodismo, como si ocurre, por ejemplo, con los médicos o con los abogados, que son personas que necesitan colegiarse para ejercer. Si bien es cierto que a los pocos días el equipo de la vicepresidenta, el equipo de Sumar, manifestó que eso había sido un error, la publicación en el programa de gobierno de estas sanciones que se pretendían imponer a los periodistas que desinformaran. La verdad es que si bien es un error que se haya publicado finalmente y que ya aparentemente fue corregido, por la cabeza de alguien de Sumar pasó esa idea y les pareció que valdría la pena colocarlo en esos términos, en una propuesta de gobierno. Es importante para mí reflexionar sobre el hecho de que en España existe una gran cantidad de medios de comunicación con una gran diversidad de líneas editoriales. Y como periodistas, la primera advertencia o amenaza que sentimos con este tipo de propuestas es que ¿en manos de quién queda decidir qué es verdad, qué es desinformar y qué garantías existen de que un órgano creado o un hipotético órgano creado por una instancia de gobierno tenga la suficiente objetividad como para asumir ese tipo de funciones? Sobre este tema voy a conversar hoy con mi colega, el periodista venezolano Alfonso Iannucci, quien es además el creador de la plataforma en redes sociales Diáspora Venezolana. Alfonso ha tenido oportunidad de compartir esta información y sus opiniones a través de diferentes plataformas de interacción, de comunicación, de opinión que tenemos los periodistas venezolanos aquí en España, y precisamente por eso me parece muy interesante conocer más a fondo sus impresiones. Muchas gracias, Alfonso, por aceptar la invitación a compartir conmigo y con, bueno, quienes ven este primer episodio de Periodismo con Sentido sobre este tema, compartir tus opiniones sobre este tema que como periodistas nos toca muy de cerca, ¿no? Yo siempre digo que ser periodista es algo que está mucho en nuestro ADN, y cuando suceden estas cosas o leemos estas noticias, pues no podemos evitar sentirnos un poco como agrios con estas cosas. Comentaba yo que recientemente la candidata del partido Sumar a la presidencia del gobierno de España había hecho una propuesta para tener algún tipo de control sobre los mensajes que se difundían a través de los medios de comunicación por parte de periodistas que ella consideraba o que su equipo consideraba que podían atentar contra determinados valores o establecer una especie de censura o de control.
me llamó la atención que justo ese día compartiste la noticia por diferentes canales de WhatsApp en los que intercambiamos opiniones con otros colegas periodistas. ¿Cómo tomaste o qué sentiste cuando leíste tú este tipo de titulares o este tipo de propuestas? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, Marejo. Siempre es un placer conversar contigo y de temas del periodismo muchísimo más. Eh, Mira, a mí me dio miedo porque eso es un poco lo que ya escribía Orwell, ¿no? Con su Ministerio de la Verdad en 1984. Y lo que me extraña, lo que a mí lo que generalmente me causa todavía desconcierto, es que las propuestas que hace la ultraizquierda, que ahora la están vendiendo muy potable, muy bonita, muy adornada, hasta con videos de TikTok de gatitos y cosas, son quizás las más peligrosas, ¿no? Yo pensé que esto iba a pasar por debajo de la mesa y por algunos periodistas que lo sacaron a colación, realmente en redes hubo una indignación grande de comunicadores, más que todo en redes, más que en el propio mainstream de los medios de comunicación. Y tanto que al final hubo que cambiar, o sea, la propia gente de Sumar tuvo que quitarlo como que de la propuesta, tuvo que Ellos excusarse. reflexionaron, ¿no? Cambiaron de Sí, opinión. sí, exacto, porque ya aquí la gente no miente, sino que cambia de opinión. Y, y es alarma, porque esto ya es algo que también a uno le activa reconocer patrones que ya de alguna manera hemos vivido nosotros, con controles y todo lo que es la censura, ¿no? En cualquier dictadura o cualquier intento totalitario de control, lo primero que se busca es acabar con la verdad, ¿no? O con la libertad al menos de poderla decir. Y me generó fue una sensación de miedo, pero me gustó la reacción que hubo de parte de la mayoría de los periodistas y cómo lograron posicionarlo y obligar, al menos circunstancialmente, a que la propuesta se echara hacia atrás, ¿no? Por lo peligrosa que era, ¿no? Y sin embargo, como tú bien dices, no fueron solo los periodistas, es que está como muy enraizado en la opinión pública española en líneas generales todo este tema de que la libertad de los periodistas para comunicar es de alguna manera sagrada, ¿no? De ojos a los lectores, a los televidentes, a los radioescuchas. Fíjate que el proyecto incluía sanciones por desinformar. Y entonces yo me planteo el escenario de que no se trata de obviar el hecho de que vivimos en un mundo lleno de fake news, eso también es cierto, pero cuando hacemos un esfuerzo legislativo, una propuesta de este tipo para controlar la desinformación, ¿tú no sientes que desinformar depende del ojo a través del cristal a través del cual se mire, o del ojo que se le pone a la realidad que se trata de como de narrar o de describir? Por supuesto. Y es que no tanto eso, sino que ellos ni siquiera proponían como tal una ley, ¿no? Sino que crear un instituto que dependiera directamente del gobierno. Con lo cual la verdad iba a ser aquello que el gobierno considerase que fuese verdad. Porque era directamente crear un órgano dependiente del gobierno que censurara aquellas opiniones que en su opinión, valga la redundancia, fueran mentira, ¿no? Directamente. Ni siquiera era un juez, ni siquiera era un cuerpo colegiado, no, era lo que ellos decían, eran funcionarios del Estado, directamente, los que iban a decidir sobre eso. Y Y claro, eso es peligroso, perdona, sea el gobierno que sea, ¿no? De por la tendencia supuesto, que sea. por supuesto, porque el gobierno, dependiendo de la circunstancia en la que esté, va a buscar censurar una u otra medida y también de esa manera se evita la contraloría que los propios medios de comunicación pueden ejercer. Porque ¿quién se arriesga a investigar o difundir una noticia que no esté confirmada al 100%, pero que tengas indicios de algún tipo de delito que se esté cometiendo, ¿no? Vimos, por lo menos cuando fue recientemente la pandemia, vimos informaciones por supuesto, que había gente que estaba loca como una cabra y vendía cualquier cantidad de fake news, pero hubo informaciones que al principio mucha gente no consideró que era cierta, ¿no? Y ya luego con los años te diste cuenta de que hubo cosas que sí eran ciertas, desde el propio origen de la pandemia, quizás en un laboratorio de China, ¿no? De Wuhan. Y yo me pregunto, en meses, lo que parecía que era falso o que era una fake news, un año o 2 años después se comprobó que era cierto, ¿no? Pero ya tú censuraste y estableciste no solamente la censura, sino que la sanción sobre la persona para ejercer el periodismo, porque la ley contemplaba incluso quitarle la potestad al periodista de ejercer el periodismo.
no especificaba a través de medios mainstream o medios incluso personales, porque no sabemos si el periodista simplemente no ejercía una cadena y podía tener su canal de YouTube, su Twitter o algo. No sabemos hacia qué punto apuntaba la censura de manera global, pero estaba sancionado el periodista por una noticia que de entrada tú no sabías si simplemente era cierto o no, sino que el gobierno consideraba que estaba haciendo un fake news. Vimos recientemente el debate de Feijóo y Sánchez con las cifras que se dieron, con la información que se Cara dieron, a cara. el cara a cara, ¿no? Y yo al día siguiente me puse a buscar, porque claro, fue tan rápido que ni siquiera los moderadores tenían y tampoco era el interés de Ni los comprobar, dejaron. ni lo dejaron, pero no era el interés comprobar si lo que se estaba diciendo era verdad o no, porque fue un debate bastante tenso, rápido, de un ir y venir. Y luego, al día siguiente, tú veías un periódico y en el periódico decían que lo que había hecho Feijóo era mentira. Pero luego ibas a otro periódico y decían que era verdad. Entonces, dos periódicos te podían decir que eran mentiras, tres que eran la verdad. Entonces, imagínate tú que ni siquiera los propios verificadores, a un día después, sabían establecer con un criterio si era cierto o no. Ese día pasó algo muy curioso porque de hecho mientras ellos debatían en vivo si es verdad que los dos moderadores no tuvieron oportunidad de intervenir ni de aclarar nada, como tú bien dices, fue muy trepidante, ¿no? Ese intercambio de palabras entre los dos candidatos, pero sí que había empresas o medios verificadores que iban como enumerando en redes sociales, en Twitter sobre todo, que se dinamizó mucho en ese momento, si algo que decían era cierto, si era falso o si era media verdad, ¿no? Y al final, pues depende como de la vuelta, de qué hilo tires tú, sacas la conclusión de si algo que dijeron era cierto o falso. Sin embargo, al día siguiente del debate había una opinión generalizada de que Feijóo lo había ganado, comunicacionalmente hablando o estratégicamente hablando. Y el mensaje en la contraparte de los voceros del Partido Socialista, de hecho tuve oportunidad de escuchar al ministro Bolaños decir en una entrevista que le hicieron en un programa de televisión, con mucha indignación, él habla diciendo que los medios de comunicación tendrían que comenzar a verificar esas noticias y empezar a desmontar una a una las mentiras de Feijóo. Claro, eso, hay muchas lecturas que se pueden hacer de una afirmación como esa, pero no deja de ser una persona con un cargo en el gobierno indicándole a los medios de comunicación lo que ellos tienen que hacer o lo que los periodistas tienen que hacer. ¿Tú consideras que eso es una intromisión o es un reclamo justo? Es una intromisión, porque el gobierno no se ha dado cuenta que de alguna manera los medios son el contrapeso son un contrapeso del poder y no pueden exigirle que hagan el periodismo que ellos quieren. Quizás son los ciudadanos los que están capacitados para reclamarle a los periodistas que hagan un trabajo que sienten que falta, ¿no? Y hay medios para poderlo hacer. Pero que desde el gobierno se diga lo que se tiene que preguntar es una intención totalitaria. Si ellos consideran que algo no se dijo correctamente, tienen los medios y los canales oficiales como para poderlo transmitir. Pueden hacer una rueda de prensa explicando, pueden abrirse, porque hubo un momento en el que prácticamente el jefe del gobierno no dio entrevista y en el último año, en el último mes, ha Sí. sacado tiempo de donde no tiene para conceder entrevista a todos los periodistas que son de una tendencia quizás contraria a los de ellos. O sea que siempre hubo tiempo. Lo que pasa es que no hubo el interés, no había la motivación. Y tú Sí, no puedes. quizás. Uh-huh. No, eso que dices, o sea, quizás no era solamente la falta de tiempo, sino que no les resultaba estratégico en ese momento, En ese ¿no? momento. Entonces ahora, claro, a mí lo que me parece indignante es que se pretenda vender que la inocencia de un partido se construye alrededor de un personaje que lo hacen potable, ¿no? Porque no debemos olvidar que la ultraizquierda siempre ha tenido más o menos el mismo espacio político en España, lo que era Podemos, antes era Izquierda Unida, ahora es Sumar, y al final va a quedar algo residual, ¿no? Porque una gente con tendencia comunista y eso es de marxismo de primer grado, ¿no? O sea, controlar los medios de comunicación, o sea, eso está en el ADN del marxismo, pero nos los quieren hacer vender ahora como algo inocente.
es un comunismo caviar, ¿no? Es un comunismo diferente, guay, que se viste, que lo que busca es que tú proteger los derechos. O sea, nosotros tenemos ese halo protector. Yo no soy el barbudo que bajó de la Sierra Maestra, yo no soy el militar golpista, sino que yo soy chupiguay, como dicen aquí en España, ¿no? Yo lo Y estoy haciendo por ti, lo estoy haciendo por exacto, ti. exacto. Y hay gente que desgraciadamente compra ese discurso, pero está como el veneno, ¿no? Del control, ¿no? De los medios de comunicación que al final son los que nos dan una cierta independencia para desenmascarar el poder, porque al final los medios, o sea, el periodismo independiente, su función fundamental es de alguna manera hacer contraloría sobre el poder y desmontar las mentiras del poder. O sea, si se pierde ese norte, se pierde una gran base para defender la libertad, ¿no? Desde la otra acera hay quien podría decir que del otro lado también existe cierta ambición por ese tipo de control, ¿no? Que quizás no se paga a través de la manipulación de las ideas, pero que se puede hacer a través de otro tipo de mecanismos, como la compra de conciencias, por ejemplo. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención, aquí en España hay una gran pluralidad de medios de comunicación de todas las tendencias. E incluso, o sea, se respeta muchísimo las causas por las que de repente un periodista puede dejar de trabajar justificadamente en un medio si repentinamente cambia de línea editorial y él comulga o no está de acuerdo, ¿no? Se respeta esa personalidad editorial de los medios, algo que como periodistas venezolanos que somos, ha dejado de estar desde hace un buen tiempo en nuestro escenario, en nuestro radar, en nuestro propio país. Cuando tú ves esas cosas aquí en España, que además es un país que con todo este tipo de situaciones sigue siendo una democracia muy consolidada, se te reactivan algunos recuerdos o evocas algunas situaciones que te hacen pensar que afortunadamente se le puede poner coto ahora gracias a lo que tú dices, la opinión pública, al reclamo que hubo, al revuelo que causó este tipo de medidas, pero no sientes esa especie de temor de ver, ¿sabes? De ver arder el pasto del vecino cuando ya has visto arder el tuyo durante mucho tiempo y hace mucho tiempo también. Sí, pero lo que me gusta de España son los resortes democráticos que tiene para defenderse, ¿no? O sea, nosotros, porque también son demasiados años que se construyó un sistema que fue minando todas las libertades, fuimos perdiendo cada año capacidad de reacción, pero aquí hay periodistas que se la juegan y de los dos lados del espectro político, ¿no? O sea, hay periodistas de izquierda que cuando hay un gobierno de derecha, sobradamente hacen investigación y les dan todo el día y todo el rato como tiene que ser, o sea, Como debe no hay nada ser. más, sí, claro, o sea, no hay nada más peligroso que un periodista gobernero es sospechoso. Entonces, cuando tú empiezas a ver que un periodismo de verdad está en contra del poder, sea por la razón que lo estés haciendo, pero eso es interesante, ¿no? Eso al final nos beneficiamos todos. Pero hay resortes dentro de la institución del periodismo, dentro de los medios, y yo por lo menos en la mañana yo disfruto un mundo, yo escucho a Federico Jiménez Los Santos y yo digo, esa, este es la mayor muestra de que hay una libertad de expresión porque se dicen cosas hombre, yo creo que en pocos países se permite, quizás en Inglaterra, ¿no? Que tienen esa libertad también de expresión muy grande, muy consolidada. Igual, veo y leo periodismo de izquierda que yo digo, estas cosas no se podrían decir en pocos países, y sin Es embargo cierto. aquí hay, y sin embargo aquí hay. Entonces, hay una amenaza, pero también hay partidos, por los intereses que sean, y medios y empresarios, que están dispuestos a apoyar a aquellos que defienden la libertad y la búsqueda de la verdad. Entonces, eso es algo que en nuestros países yo cada vez lo veía menos. La gente se conformaba, la gente tragaba y tragaba y tragaba y se iba tragando, pero aquí el español sí tiene algo, producto de su propia idiosincrasia, todo lo que ha vivido, el periodo de la guerra, el periodo, por supuesto, de la dictadura. Aquí el español no se cala cosas. O sea, cuando tú lo puedes llevar al extremo, ¿no? Pero cuando reacciona, viene con todo. Y hay cosas que se dan por hecho, pero yo veo que es muy difícil que tú puedas acallar totalmente a la prensa. Tú puedes quizá condicionarla económicamente, como se ha hecho, ¿no? Favoreciendo algún tipo de negocio, algunos monopolios, etcétera, de una manera diferente. Pero acallar
siempre va a haber gente que no se va a quedar callada y la gente valora eso. O sea, la gente valora eso. Y ya también nos estamos saliendo un poco de los medios tradicionales y hay gente con canales de YouTube que tiene millones de seguidores que literalmente se la suda. O sea, ellos van a lo suyo, ellos van por lo que ellos creen, tienen su propio negocio y van generando un contenido y van generando información y van generando tendencias. Incluso yo me atrevería a decir que el primero que salió en respuesta a lo de Yolanda Díaz fue Juan Manuel Rayo, que él se indignó muchísimo porque fue uno de los primeros que lo leyó y la cadena, claro, Rayo tiene millones de seguidores y en todas sus redes y claro, al hacerlo él hubo una réplica constante, constante, o sea, que vino desde los medios no tradicionales que tuvieron, se trasladó a los medios tradicionales y el debate se dio por allí. O sea, que ya el discurso no lo controla un grupo económico, sino que una persona como tal, que sienta que tiene un objetivo, que tiene una labor, es capaz de generar una tendencia que haga que una medida tan nefasta como la que se propuso, que Yolanda no tiene posibilidades como tal reales de llegar al gobierno, quizás como sostén del PSOE, sí podría, pero no, al menos las encuestas no la dan como favorita, pero el solo hecho de que eso esté allí es una declaración de intenciones de cuál es su objetivo en caso de llegar al poder por sí sola o en coalición con cualquier otro partido. Es lo bonito del periodismo de opinión, que a mí siempre me ha parecido muy rico, muy valioso, ¿no? Si bien es cierto que todos los ciudadanos tienen derecho a opinar y todos tenemos derecho también a conocer las opiniones de los demás, estén en sintonía o no con nuestras propias opiniones, los periodistas tenemos además esas herramientas que nos permiten hacer lo que yo llamo opinar con fundamento, ¿no? Que no deja de ser atractivo y quizá desde el punto de vista del poder peligroso, porque como te decía al principio, es verdad que vivimos en una sociedad, la sociedad actual está llena de muchas trampas comunicacionales, ¿no? Hay mucho clickbait, hay mucha información de origen dudoso, hay mucha información fake que circula. Eso es una realidad. Pero evidentemente la solución a ese problema no es la censura, nunca es la censura. En todo caso, se debería exigir informar con respeto, informar con transparencia, hacer honor, ¿no? A esa ética periodística que evidentemente nunca debe dejarse de lado en el ejercicio de la profesión. Sin embargo, ¿hay alguna otra manera desde donde el periodismo pueda contribuir con la ciudadanía a nivel general, sin importar la tendencia, para hacerle frente a la desinformación sin caer en la censura? A mí se me ocurre, por ejemplo, están muy de moda las campañas estas de generar conciencia sobre cómo identificar una información que pudiera ser falsa o cómo contrastar la información que publica un medio y que publica otra. ¿Cómo ves tú este tipo de iniciativas desde el lado del periodismo hacia sus televidentes, oyentes o radioescuchas? Lo que pasa es que si nosotros analizamos, tenemos poco tiempo con una masificación como tal de las redes sociales, ¿no? Hasta hace 10 años no había tanta gente en Twitter, el WhatsApp no es lo que hoy en día, donde nuestras tías siempre están publicando las noticias que no, que no son. Y que después tú Pero le dices, eso es falso, tía, y se molestan. claro, no, eso me lo dijo fulanito, y entonces tiene que ser cierto. Pero si nosotros nos ponemos a ver, no creo que lleguemos a 20 años donde las noticias se han movido con la inmediatez y con la rapidez de los últimos 20 años. O sea, yo creo que estamos hablando de 10 años de noticias que se han viralizado, que tenemos redes sociales nuevas, cada 2, 3 años tenemos una red social que sustituye a la anterior. Ya hay tanta información que a veces hasta hay un hastío de información, ¿no? Porque tú no sabes por dónde te llega. Tú ni siquiera recuerdas dónde has visto algo y lo das por cierto. No sé si me lo pasaron por Twitter, por Instagram, tú te pones a buscar y no encuentras la noticia entre tanta información que recibimos, ¿no? Entonces, claro, el periodismo tiene que formar. Sí, no es su labor, no fue su labor inicial, pero se hace necesario. Se hace necesario que el propio periodismo genere las herramientas y sería una buena iniciativa que cada medio de comunicación tenga de alguna manera la formación para identificar determinadas noticias. Pero lo que es formar a los ciudadanos, ¿no? Para que sepan discernir entre al menos que la noticia viene de una fuente real, ¿no? O sea, que el diario, al menos el link
se corresponde al diario, ¿no? Porque hay veces que sustituyen y ponen una cuenta fake y la gente la da como válida. Y hemos visto como periodistas reconocidos la dan como válida y la postean, ¿no? O sea, aunque diga entre paréntesis que es fake, y hay periodistas que lo dan como cierto. Esos pequeños detalles. Allá hay redes sociales que están cambiando algunos parámetros para que las cuentas fake se identifiquen como tal que son parodias. Hay veces que la realidad es tan jocosa o tan increíble que a veces cuesta discernir si realmente estamos leyendo el Mundo Today o es algo, es una declaración oficial. O sea, a Es mí que me además pasa. era algo a lo que no estábamos acostumbrados antes, ¿no? Las personas que tenemos un poco más de edad, no nos pasaba por la cabeza que en un medio de comunicación se hiciera ironía con forma de noticia. Entonces, Exactamente. Y bien esos son redactada. escenarios nuevos. Exacto. Entonces, yo creo que estamos experimentando, estamos justamente en estos años de transición, por decirlo de alguna manera, pero ya las nuevas generaciones van a tener más herramientas y van a identificar más fácilmente, o sea, van a tener las herramientas, pero mientras no se tengan, no está de más que se dedique una parte a formarlo, a dar esos cursos. Asociaciones de periodistas deberían dar de alguna manera formaciones a los ciudadanos, a todo aquel que lo requiera, o hacer guías, difundirla. O sea, nunca está de más. Que cualquier labor que tú puedas hacer en eso va a contribuir a que como tal no se disipen tantos rumores y fake news que van a ser siempre inevitables, ¿no? Siempre, porque desde el inicio del periodismo siempre se han difundido fake news, se han empezado guerras con fake news. O sea, eso siempre va a existir, pero al menos tratar de minimizar el impacto para que, y al final, si tú formas a las personas y las personas leen más, también van a ser más críticos y van a exigir un mejor periodismo. Ahorita Exactamente. también el clickbait hace que el titular no se corresponde realmente con la noticia, porque si no la gente no haría clic, ¿no? Y es lo que pasa, tú lees un titular y te metes y tú, bueno, pero ¿y dónde está el titular? O ¿Dónde sea, está lo que me ofrecieron? lo que me Me decía, pasa exacto, bastante. y te das cuenta que no, hay veces que hasta ponen otra noticia enlazada y dicen que es un error. Mentira, les interesaba posicionar esa noticia por algún motivo. Estamos en esa parte donde el periodismo está siendo también mal pagado en muchas partes y el periodista busca ingresos y bueno, y cae en aquella falta de moralidad ética, ¿no? Pero bueno, es un balance, ¿no? Es un balance, es una No búsqueda. deja de ser un negocio. Exacto, que tampoco hay que olvidarlo eso. Entonces es buscarle el balance de que hay que hacer cosas, pero sin traicionar a la ética periodística, ¿no? O sea, tú tienes que hacer rentable tu negocio si eres periodista independiente, pero tampoco tienes que caer en esa desinformación consciente, ¿no? Que genera alarma, que genera pánico, que puede generar una situación muy lamentable simplemente por querer ganar un poquito más de euros que al final eso se diluye en nada, ¿no? Sí, es evidente, y este camino o este tránsito del ejercicio de la profesión, que además yo siento como que evoluciona contigo, ¿no? Eh, Claro, el periodista que se gradúa muy joven de repente tiene una manera de ver con un ímpetu muy especial esta profesión y a medida que vamos avanzando y vamos madurando, vamos entendiendo muchas otras cosas de muchas otras maneras y todos estos aspectos y todos estos cambios y caminos por los que pasa el periodista en su labor. No me quiero despedir, Alfonso, sin hacerte una pregunta que quisiera tener la oportunidad de hacerle a todas las personas con las que converse a través de este espacio. Una reflexión muy cortita y muy sencilla sobre qué es para ti, muy personalmente para ti, ser un buen periodista. wow, eso es tan complejo, ¿no? Pero yo creo que ser periodista es de alguna manera desenmascarar lo que la gente no quiere que se conozca, ¿no? Eso lo han dicho otros periodistas, pero es fundamental. Siempre, siempre hay una luz, ¿no? Siempre a través de las grietas llega la luz. Hay una canción de Bob Dylan que lo dice. Y uno tiene que buscar las grietas, porque la gente tapa, los organismos tapan, los gobiernos tapan. Hay siempre una verdad que no es evidente. Y a través de esas grietas, si tú entras por allí, vas a encontrar muchas cosas que la gente no quiere que se sepan. Y yo creo que la búsqueda del periodista, ser buen periodista, es buscar que se sepa lo que alguien no quiere que se sepa. Al final de cuentas, eso es periodismo y todo lo demás son relaciones públicas.
Son relaciones públicas. Muchísimas gracias, Alfonso, por dedicarnos estos minutos, por tus reflexiones sobre este tema que a mí personalmente me parece importantísimo y por eso he querido comenzar el primero de estos episodios de Periodismo con Sentido abordando pues esta temática. Muchas gracias a ti, Marijo, y éxito en este nuevo proyecto. Muchísimas gracias. Es Alfonso Iannucci, periodista venezolano, creador de la plataforma Diáspora Venezolana. En los comentarios les dejo el enlace para que puedan seguirlo, conocer su trabajo y todo lo que publican a través de sus redes sociales. Tal como comentaba Alfonso, y es una opinión que comparto, definitivamente la censura o el intento de censurar a los periodistas no es la herramienta o el camino más adecuado para lograr que la sociedad esté cada vez mejor informada. Si bien es cierto que todos los ciudadanos tenemos derecho a expresar nuestra opinión, pues todos tenemos también el derecho de conocer las opiniones de los demás, incluso aquellas con las que no estamos de acuerdo, porque siempre desde el marco del respeto habrá la posibilidad de debatir esa opinión. Yo personalmente apuesto por el esfuerzo que todos los periodistas deberíamos hacer para educar a la población en términos de saber distinguir hechos reales de hechos que probablemente estén un poco manipulados con otras intenciones, pero nunca censurar. Y con esta reflexión me despido hasta la próxima semana. Muchas gracias por acompañarme en este primer episodio de Periodismo con Sentido. Y si tienen algún comentario, tienen alguna opinión con respecto a la importancia de evitar que los periodistas y los medios de comunicación se censuren y cómo podemos contribuir a una sociedad cada vez más y mejor informada, pues por favor, déjenme su comentario. Hasta la semana entrante. Mi nombre es María José Flores.